Vamos a ver el tema que nos ha quedado pendiente sobre la estructura de la Biblia. Ya habíamos dicho que la Biblia está compuesta del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que hay dos bloques de libros en la Biblia. Un bloque de libros que se escribieron antes de Cristo y un bloque que se escribieron después de Cristo. Por obvias razones, el Antiguo Testamento es lo que se escribió antes de Cristo y el Nuevo Testamento lo que se escribió después de Cristo. La palabra testamento aquí querrá decir algo así como testimonio. El Antiguo Testimonio, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testimonio o el Nuevo Testamento. Nos vamos a concentrar primero en la estructura del Nuevo Testamento, precisamente porque la médula o el corazón de la Biblia está en los evangelios. Son 4 evangelios. Si nosotros abrimos nuestra Biblia, nos daremos cuenta que los evangelios son el parteaguas entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Qué son los evangelios? Literalmente evangelio significa buena nueva, buena noticia. Entonces, el evangelio es la buena nueva. Y en concreto, los evangelios son los relatos de la vida, las obras y los milagros de Jesús. Así es como están configurados los evangelios. Son 4. 3 de ellos hablan más o menos de las mismas cosas. Se le llaman evangelios sinópticos, porque precisamente se pueden abarcar de una sola mirada, por eso el término sinóptico, que quiere decir con la misma mirada, con el mismo panorama. Estos evangelios sinópticos son el de Marcos, el de Mateo y el de Lucas. En la Biblia aparece primero el de Mateo, pero cronológicamente hablando fue escrito primero el de Marcos. Si nos pudiéramos concretar a un consejo del cómo acercarnos a la Biblia, yo diría que es mejor acercarnos al Evangelio de Marcos en primer lugar. Y ahora voy a explicar por qué. Solamente recordar o recalcar que los evangelios sinópticos son Marcos, Mateo y Lucas. El cuarto evangelio, que es el de San Juan, también refiere algunos pasajes parecidos a los otros 3, pero se concentra más en otras cosas que en un momento vamos a referir. Primeramente, el evangelio de Marcos es el evangelio, vamos a decirlo así, de los gestos de Jesús, de las emociones expresadas, de los sentimientos de Jesús, incluso de sus gestos corporales. Es un Jesús muy humano, pero además muy cercano a los demás. Es un Jesús, dicen los expertos, compasivo. Un Jesús que se conmueve hasta las entrañas, que le duele el dolor de los demás, que no puede resistir la opresión, que no puede resistir la dificultad de los otros, y por eso les ayuda. Este Evangelio de Marcos fue escrito por el discípulo Juan Marcos, así se llama. Él no conoció a Jesús, no era de los discípulos de Jesús. Él fue discípulo de San Pedro, cuando San Pedro ya después de que Jesús murió y resucitó, que San Pedro tomó el liderazgo de la iglesia y en sus predicaciones, en sus campañas para evangelizar, allí se le pegó San Marcos, este Juan Marcos, incluso lo encontramos referido en los Hechos de los Apóstoles, de lo que vamos a hablar ahora mismo. Este Juan Marcos o San Marcos, este fue el secretario particular, por decirlo así, de San Pedro. Entonces yo siempre me gusta pensar, a mí siempre me gusta pensar, cómo pudo haber sido que él, no conociendo a Jesús, quizás le preguntaba a San Pedro, con calma y con mucha capacidad de captar los detalles, le preguntaba seguramente a San Pedro sobre esto, sobre los gestos de Jesús. Y San Pedro pues generosamente le explicaba y él lo plasmó en su evangelio. Y de hecho, repito, fue el primer evangelio escrito, digamos unos 20 o 25 años después de que Jesús murió y resucitó. Después viene el Evangelio de San Mateo. Este Mateo en la Biblia lo encontramos con el nombre de Leví. Se llamaba Leví y se dedicaba a una profesión muy fea, muy indeseable.
Leví era un publicano, es decir, un recaudador de impuestos. Y la gente lo odiaba porque no tanto porque no quisiera pagar los impuestos, sino que los impuestos los cobraban los romanos, o más bien se beneficiaban de ellos los romanos. Entonces, y siempre les pongo esta explicación. Imagínense que Dios no lo quiera, nos llegara a invadir y a oprimir, no sé, el pueblo de Estados Unidos, ¿no? Y que cualquiera de Estados Unidos nos mandara, nos humillara, nos sobajara, nos golpeara, nos ultrajara, pues porque ellos son los que nos oprimen. Ahora imagínense que de entre nosotros mexicanos hubiera alguien que les hiciera la barba a los gringos, como decimos, y que por chancear con ellos y por granjearse el beneficio de los gringos, se dedicara a cobrarnos los impuestos para dárselos a ellos. Pues eso era Leví, y el pueblo lo odiaba por eso, Mateo. Ahora, cuando se hizo discípulo de Jesús, él trataba de registrar todas las palabras y discursos de Jesús. Por lo tanto, si el Evangelio de Marcos era el Evangelio de los gestos de Jesús, de las emociones de Jesús y de la cercanía de Jesús con los demás, el Evangelio de Mateo entonces va a ser un Evangelio que se concentra mucho en las palabras de Jesús, en los discursos bonitos, en los discursos difíciles de interpretar, en los discursos de las parábolas, en los discursos en donde Jesús da enseñanzas, la más célebre tal vez del capítulo 5 al capítulo 7 de San Mateo, lo que conocemos como el Sermón de la Montaña. Es de recordar o de rememorarse ese discurso, se han escrito infinidad de libros sobre él, pero bueno, lo vamos a dejar a la curiosidad del lector. El Evangelio de Lucas es un evangelio, Lucas tampoco conoció a Jesús directamente, este Lucas más bien era discípulo pero de San Pablo, compañero de San Pablo, y este Lucas fue el que escribió los Hechos de los Apóstoles. En realidad Lucas escribió dos libros de la Biblia, uno, su Evangelio, y dos, Hechos de los Apóstoles. Como para dar una idea de cómo fue el inicio de Jesús, de su predicación, y cómo fue la continuidad que le dieron los discípulos de Jesús a la iglesia. Entonces él es el primer historiador de la iglesia, por decirlo así, porque él es el primero que escribe la vida y las obras de los apóstoles. De hecho, la palabra hechos se refiere más bien a actos, o sea, cuáles fueron los actos que realizaron los discípulos después de la muerte y resurrección de Jesús. Ese es Lucas. Pero además Lucas pone las parábolas de la misericordia de Jesús. Lucas se concentra mucho en el cómo Jesús es misericordioso y cómo explica la misericordia. Y cómo explica también el establecimiento del reino de Dios. De tal manera, pues, que Lucas podemos decir que su evangelio es un evangelio muy de corte social, de ayuda a los demás, pues, o de pensar en la ayuda a los demás, al pueblo, a los que somos peregrinos aquí en la tierra, a los que aspiramos el reino de Dios, estableciéndolo desde ahora. Ese es el evangelio de San Lucas. En el caso del Evangelio de San Juan es todavía más impresionante porque Juan sí fue discípulo de Jesús, aunque hay una controversia sobre la autoría del Evangelio y de las cartas, pero vamos nosotros a dar por hecho que Juan, este Juan, el discípulo más joven y el más querido de Jesús, fue una persona que vivió muchos años. De todos los apóstoles, al parecer, es el único que no murió martirizado. Todos los demás los apedrearon, los crucificaron, los desmembraron, los desangraron, los torturaron. Él no. Juan fue el único de los 12 que murió de viejito, muy viejito. Entonces probablemente haya muerto por ahí del año 97 después de Cristo, ya muy avanzada su edad. Entonces él murió viejo en la isla de Patmos, pero lo más importante es que al morir viejo, se dice, tuvo mucho tiempo para reflexionar las palabras, las obras de Jesús, el legado de Jesús y la significación o el significado de la historia de Jesús en la historia de la salvación. Por eso su evangelio es muy filosófico, tan filosófico, pero todavía más profundo que lo filosófico, que se ha escrito mucho sobre él. Tan solo San Agustín le dedica infinidad de libros a desmenuzar y a examinar todo lo que San Juan nos dejó. Porque el Evangelio de Juan es un evangelio, vamos a decirlo así, el Evangelio de la trascendencia. El Evangelio que mira la temporalidad, pero tendiendo a la eternidad. El Evangelio que nos dice que Jesús era Dios
y que siendo Dios se quiso hacer hombre, pero siendo Dios y haciéndose hombre, nos enseñó el camino de la eternidad, el camino para vencer el pecado y la muerte para siempre. Eso fue lo primero que hizo Jesús y es lo que más o menos a grandes rasgos lo que nos enseña San Juan. Por eso en San Juan vamos a encontrar palabras de Jesús así como que yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la luz, y yo soy el que viene del Padre y el que viene a mí va al Padre, ese tipo de, yo soy el maná que ha bajado del cielo. Si tú supieras quién te está hablando, tú no le darías agua, sino que le pedirías esa agua que da la vida eterna, ¿no? Son discursos muy profundos de Jesús en el Evangelio de San Juan. Entonces, el Evangelio de Juan es el Evangelio de la eternidad, vamos a decirlo así, del misterio, de la trascendencia. Es el más profundo y el más alto de los evangelios en ese sentido. Entonces, estimados oyentes, esta es la médula del Evangelio. Perdón, esta es la médula de toda la Biblia. El corazón de la Biblia está en el Evangelio. Si usted se anima a leer la Biblia, yo le recomiendo que empiece por los Evangelios, que es, digamos, a lo que vamos, ¿no? Vamos a Cristo, vamos al Padre por medio de Cristo, vamos a enterarnos de qué habla la Sagrada Escritura, empiece por leer los Evangelios. Es la sugerencia de muchos expertos, predicadores, eruditos y catequistas de nuestra actualidad y desde siempre, y de la misma iglesia. Es la misma sugerencia que yo les doy. Empezar por los Evangelios, que es el corazón de toda la Biblia. Bueno, en el Nuevo Testamento, después de los Evangelios, encontramos el libro de los Hechos de los Apóstoles, que era lo que yo les decía, cuyo autor fue San Lucas. Él lo que hace es primero explicar la vida, obras y palabras de Jesús y luego explicar la vida de la iglesia. Cómo empezó en Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, el viento fuerte que estaban reunidos, las lenguas de fuego que se posaron en cada uno de ellos y cómo empezaron a hablar en todas las lenguas de mucha gente que estaba ahí. Y cómo continuó la predicación y cómo vivían en unidad, compartiendo todo, siendo todos uno, con un mismo espíritu, en el espíritu de la oración, de la celebración de la fracción del pan, lo que es la Eucaristía y todo ello. Aquí en Hechos nos lo dice perfectamente. Y en Hechos se introduce una segunda parte que es muy importantísima, que es acerca primero de la conversión y después de la predicación de San Pablo. El gran apóstol que se incorporó después fue San Pablo. Él tampoco conoció a Jesús, pero tuvo la experiencia de la revelación de Dios cuando iba de camino a Damasco. Allí lo podemos encontrar en Hechos de los Apóstoles, cómo se convirtió y cómo, habiéndose convertido, también se hizo el predicador con más pasión tal vez, con más fuerza, con mucha fuerza. Él se dedicó a evangelizar esta Europa, llegó hasta Roma incluso, ¿no? Entonces, él se dedicó a una predicación y ahorita voy a decir, bueno, en un momento más voy a decir un poco más de él. Solamente decirles que esto empezó en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y entonces ahora sí hablo un poquito más de San Pablo. San Pablo iba por todos lados y predicaba a Jesús la buena nueva, con la inspiración del mismo Jesús, desde luego. Predicaba la buena nueva y luego se iba a otro pueblo y al pueblo donde había ido antes les mandaba cartas. Les mandaba cartas para que no se olvidaran de sus enseñanzas, para reforzar algo que había dicho o lo que fuera. Esas cartas se llaman cartas paulinas. Muchas de estas cartas fueron escritas en cautiverio, es decir, a San Pablo, por ser tan valiente predicador y por las palabras que decía, llenas de contradicciones para el mundo y todo eso, pues mucha gente lo amaba, pero mucha gente también lo odiaba. Y había pueblos en donde ni siquiera podía entrar o donde se tenía que escapar muy apuradamente porque lo perseguían para matarlo, lo querían linchar, muchas veces lo agarraron a pedradas y en algunos momentos incluso hasta lo encarcelaron. Entonces, había lugares a donde ni siquiera pudo predicar, había lugares en donde establecía tremendas y excelentes comunidades donde se predicaba la buena nueva de Cristo y había pues también muchos enemigos. Y cuando cayó en cautiverio, se dedicaba a escribirle a las comunidades a donde había pasado. Entonces, por eso las cartas paulinas tienen destinatarios concretos. Entonces, por ejemplo, carta a los romanos, el orden que la Biblia establece es un orden no de cronología, sino de contenido. Entonces empezamos con las cartas más voluminosas, de más letras, de más palabras, de más versículos, de más capítulos, y seguimos con las de menos. Ese es el criterio que usaron los
biblistas desde hace muchos siglos. Primero la carta a los romanos, luego la primera a los corintios, la segunda a los corintios. ¿Cómo debemos entender esto? Pues como ya les dije hace un momento, que donde él iba, dejaba pues la semilla del evangelio, luego iba a otro lugar y les mandaba cartas a los que ya no veía. Entonces ya no vio a los romanos, les manda cartas. Ya no vio a los corintios, les manda una carta. Otra vez a los corintios, la segunda carta, por algunos temas. A los gálatas, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses. Estos nombres de cartas, de epístolas se llaman. Estos nombres responden a los lugares más bien, a los gentilicios más bien, es decir, a los conceptos de los residentes en esos lugares. Por ejemplo, el habitante de Roma, pues le llaman romano. Entonces, a los romanos, al habitante de Corinto, perdón, les llaman corintios, y así sucesivamente. Entonces, los filipenses, por ejemplo, pues de Filipo, los tesalonicenses, pues de Tesalónica, y tenemos la primera a los tesalonicenses, la segunda a los tesalonicenses, la primera a Timoteo, la segunda a Timoteo. Este Timoteo y este Tito fueron discípulos de San Pablo. Entonces les mandaba cartas cuando ya ellos agarraban por su lado para ir a predicar. A Filemón también, entonces estos tres, Timoteo, Tito y Filemón, se entiende, o fueron, se entiende, discípulos de San Pablo en distintas comarcas o regiones. Y por último la carta a los hebreos, que además de ser pequeña, pues hay quien últimamente los especialistas como que dudan que haya sido San Pablo el autor. No le quita nada de verdad, ni le quita nada del valor de la enseñanza, pero por lo menos sí se establece una diferencia incluso literaria respecto de las otras cartas. Son las cartas de San Pablo, son las cartas que se llaman Paulinas, y en ellas trata diversos temas que en este momento no podemos agotar y que en otro momento con gusto lo podemos ir explorando. Entonces nada más para saber, para establecer que estas son las cartas Paulinas, así se llaman. Paulinas pues de San Pablo, ¿no? Saulo, Paulinas, Pablo, Paulinas. Entonces estas son las cartas Paulinas. Ahora vamos a ver otro tipo de cartas, las llamadas cartas católicas que también conforman el Nuevo Testamento. Bueno, vale decir que los cuatro evangelios, más los hechos de los apóstoles, más las cartas paulinas, ¿cuántos libros llevamos ya? 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 libros hasta ahora del Nuevo Testamento. ¿Y qué pasa con las cartas católicas? Fueron cartas que escribieron otros discípulos, no San Pablo, y que también constituyen una buena reflexión, una buena toma de conciencia sobre nuestra historia de la salvación. Por eso entraron en la Biblia canónica. Y estos son las cartas, la de Santiago, la primera de San Pedro, la segunda de San Pedro, la primera de San Juan, la segunda de San Juan, la tercera de San Juan, la de San Judas. Estas son las cartas católicas. Estas no las escribió San Pablo, las escribió Santiago, las escribió San Pedro, San Juan y San Judas. Son otros discípulos de Jesús que también escribieron y dejaron aquí sus cartas católicas. ¿Qué temas tratan? Lo mismo que las de San Pablo. Diversas cuestiones acerca de la doctrina cristiana, de las enseñanzas de Jesús, diversas cuestiones morales incluso, diversas cuestiones de espiritualidad, de oración, etcétera. Es muy importante que entendamos pues la naturaleza de estas cartas católicas y de que si nos acercamos a leer nosotros tengamos la conciencia clara de que fueron cartas posteriores a Jesús y que tratan de exaltar el valor de la predicación y de la buena nueva llevada a todo el mundo. Y por último, entonces, ya nada más nos falta ver el último de los libros. Ya podemos ir contando las cartas y los libros hasta aquí. Tenemos 4 con los evangelios, 5 con los hechos. Acá las cartas 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Agregamos las católicas 20, 22, 24, 26. En el Nuevo Testamento hay 27 libros. Ya llevamos 26 hasta aquí. El número 27 entonces es el libro del Apocalipsis, que se atribuye a San Juan, o al menos al mismo autor de las cartas que están acá, de las católicas. Entonces el Apocalipsis también se llama el libro de las revelaciones. ¿Qué es esto? El libro que da cuenta del final de los tiempos, por decirlo así. Es un libro que relata eso que le llaman la escatología, es decir, el final de todos los tiempos, o también le llaman la parusía, es decir, el triunfo definitivo de Jesús en la tierra, en el cielo y en todo lugar.
Entonces, el Apocalipsis es un libro profético, digámoslo así, es un libro simbólico, vamos a decirlo también así, un libro que habla de las visiones que tuvo este San Juan respecto del cómo habría de ser el final de todos los tiempos para que el tiempo se acabe y comience lo que es la eternidad con Dios. Un rollo un poco difícil de explicar en este momento, yo solamente les digo que este es el espíritu del Apocalipsis, ¿no? El espíritu de las revelaciones del triunfo definitivo de Jesús, para que no nos asustemos. Así es entonces la estructura del Nuevo Testamento. Ahora toca el turno al Antiguo Testamento, mismo que por ahora vamos a dejar para otra sesión, para que no nos cansemos de los conceptos. Y la invitación es a entrarle a la lectura de los Evangelios y a la lectura de la Biblia en general, con este esquema del Nuevo Testamento que espero sea motivante para iniciar un poquito la lectura. Cuando veamos lo del Antiguo Testamento, yo voy a seguir insistiendo en que también es motivante. Así es que vamos a pararle aquí. Muchas gracias. Hasta pronto.